aplica a todos. Todo. Creo que tiene igual a todos los partidos. Así está la vista. La vista de la persona que habla. Sí. Ya está. Y ahí acabo de decir a 16 más, me parece que no lo ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas, un placer recibirlos. Como saben, la Defensoría del Pueblo viene realizando ya hace bastante tiempo, más de un año, investigaciones relativas a gestión menstrual. A partir de eso se realizaron 3 informes que fueron utilizados por distintos poderes del Estado. Ese primer informe, que surgió a partir de una encuesta contestada por cerca de 1.700 personas, tuvimos algunos datos que resultaron de interés y que tenían relación estricta con cuestiones con personas ya no menstruantes, ¿no? Ahí empezamos a investigar y ver que todo lo que guardaba relación con cuestiones de climaterio, menopausia, había muy poco al respecto. En este contexto de investigación, obviamente empezamos a mirar quiénes estaban, digamos, a la vanguardia del tema. Nos unimos ahí con No Pausa para generar una nueva encuesta que guarda estricta relación con climaterio y menopausia, por eso hoy son las primeras que van a dar inicio a esta charla, y también, digamos, como representante de la tercera edad, mal llamada tercera edad, tenemos a Gabriela Cerruti, que para nosotros fue en realidad una persona emblemática en la temática, ¿no? Por todas las cuestiones que ella viene realizando, no solamente a nivel legislativo, que es el poder en el que ella trabaja, sino a nivel social y a nivel cultural, ¿no? Ella ya nos va a contar un poco más. Así que la idea es justamente trabajar sobre esta encuesta, que después, bueno, parte de las expositoras van a explicar de qué manera se va a socializar, no solamente a nivel territorial por parte de los delegados y delegadas. Ahí está Chubita Leguizamón, que es quien se encarga de dirigir justamente esa parte. Es un trabajo muy arduo. Sí, ahí está Cecilia. Así que bueno, es un trabajo muy arduo, de muchas horas, así que bueno, nada, agradecerles a las participantes, agradecer a No Pausa por estar hoy, por hacer este trabajo con nosotras, y a Gabriela por tan rápidamente aceptar estar hoy presente en esta exposición. Así que bueno, buenas tardes y espero que pasemos una buena jornada. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros, una vez más, seguir con estos temas que son de agenda prioritaria, tal vez para algunos comunicadores. Yo hoy la escuchaba y la leía a Gabriela defendiendo, y me hago eco de sus palabras, el ataque que han sufrido algunas periodistas por el informe que han hecho, que en definitiva refleja una realidad que algunos no quieren ver, o una realidad que algunos subestiman o menosprecian o maltratan. Y seguramente si alguno de esos medios o periodistas ven el Zoom que estamos haciendo, se burlarían de nosotros, se reirían, nos maltratarían y dirían cosas que no son, porque no entienden que son temas de los que hay que hablar también. Hay que hablar de todos los temas tienen una prioridad y una agenda, y este tema para nosotros es de agenda prioritaria, porque si no, digamos, siempre visibilizamos las mismas cuestiones, y cuando aparecen nuevas realidades y nuevos derechos, inmediatamente los medios más conservadores o la mirada más conservador no deja lugar a esos nuevos espacios. Así que yo te agradezco a vos, Gabriela, le agradezco a las chicas de No Pausa, porque también nos ayudan a explorar y a caminar juntos la etapa que todos estamos, algunos viviendo y otros por vivir, pero es indefectible, ¿no? Uno nace y en algún momento se muere. Bueno, uno en algún momento es un ser menstruante y en algún momento deja de menstruar. Es así, es la vida, es la realidad. Entonces me parece que hablar de estos temas es hablar de la vida, es hablar de la realidad,
y obviamente vamos a reflejar las distintas realidades. Una chica o un chico que vive en un barrio marginal o popular tiene una realidad diferente que un pibe o una piba con otros ingresos. Bueno, esto también toca esos bordes y esas cuestiones. No es que le sacamos la charla o la mirada a los temas sociales o a los temas que los medios tratan permanentemente. ¿No? Esto atraviesa ese tema y atraviesa la realidad política, social y la vida de cada uno y cada una de nosotros. Así que para mí, como representante de la Defensoría, que esté también ahí Cecilia Gómez Mirada, una compañera que hoy es representante y parte del Gobierno Nacional y que fue parte también de esta Defensoría durante años, para nosotros también es muy importante, pero sobre todo es importante que los delegados y las delegadas y todos los que somos parte de esta institución entendamos que estos son temas de agenda prioritario. No hay temas más o menos importantes, todos los temas tienen una prioridad, así que esta encuesta creo que nos va a dar números, información, nos va a poner un montón de situaciones que hoy no tenemos. El otro día las chicas de No Pausa, cuando vinieron acá, decían algo que es tal cual, ¿no? Lo que no hay es información. Y la Defensoría, creo que tanto esta Defensoría como la Defensoría de la Ciudad, pongo esas dos porque son las que más conozco, la verdad que podemos ayudar a legisladores y a que los que toman decisiones tengan información a través de relevamientos que nosotros podemos llevar adelante, que como siempre decimos, no son una encuesta científica, pero tienen el viso de que son extraídos de la realidad, y eso lo hace muy potente. Cuando uno saca información de la realidad y no la manipula en función de una necesidad política o de lo que quiera ver, creo que es información muy valiosa para el que tiene que legislar o el que tiene que construir una política pública. Así que yo agradecerles por, bueno, por estar, por ser parte, por ayudarnos a construir juntos esta encuesta, y vuelvo a agradecerle nuevamente tanto a Gabriela como a Cecilia, como a las chicas de No Pausa, de dejarnos ser parte en esta construcción colectiva que es construir y ampliar los nuevos derechos que, insisto, muchos medios y muchos comunicadores tratan de bastardear o de ocultar, y bueno, lo que pasó en estas últimas horas es una muestra muy flagrante de estas nuevas realidades. Así que yo le paso la palabra, no sé si a Gabriela. No, a Milagro. A Milagro, a las compañeras No Pausa, a Milagro. Sí, perdón, No, sé Guido, si primero que Cecilia, nada, muchísimas gracias. Perdóname, no sé si Cecilia quería decir unas palabras. Sí, si podés desmutearte. Perdón, Milagro. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Es un placer participar de la actividad de la Defensoría, un organismo que quiero mucho y con el que hemos trabajado, como decía Guido, los 4 años de la noche macrista, asistiendo muchísimo desde la Defensoría a todas las localidades de la provincia de Buenos Aires, y con la PACA, con Dani, con las chicas de noviazgos, hemos hecho mucho también desde los temas de género y juventud, así que para mí siempre es un placer ser parte de estas actividades, así como la PACA y el equipo Guido son parte del Foro de Justicia Menstrual, y venimos trabajando también mucho por ese otro tema, que además la Defensoría, como decía la PACA, fue pionera en tener los primeros datos sobre un tema que tampoco estaba investigado, que tampoco tenía encuestas, que tampoco tenía mediciones, y que a partir del trabajo que hicieron desde la Defensoría nos permitió contar con los primeros números de una realidad que afecta a todas las mujeres y personas menstruantes, y que nos sirvió también de puntapié para que todo el Estado Nacional se pusiera a trabajar y a pensar políticas públicas integrales en ese tema, que pueda pensar cómo hacemos una provisión de productos de gestión menstrual, cómo los acercamos hacia las distintas mujeres y personas menstruantes de la Argentina, y cómo fundamentalmente empezamos a trabajar también el tema ambiental, referido a los desechos que generamos, y a poder también tener productos que sean amigables con el medio ambiente, y eso tiene que ser una política que tenga en cuenta las realidades de las distintas zonas de nuestra Argentina también. Así que agradezco muchísimo que me hayan invitado, y estoy muy atenta a lo que van a decir a lo largo de esta jornada, porque también son insumos que vamos a utilizar para trabajar nosotros. Gracias, Ceci. Milagros Kirpach, ahora sí te escuchamos. Buenísimo. No, primero que nada, gracias a todas las personas que están acá, pero principalmente a la Defensoría por esta convocatoria, por este acuerdo, digamos, convenio y acuerdo para el desarrollo y diseño de la encuesta. Para nosotros, digamos, es un placer y un honor hacerlo, porque realmente
como decía Cecilia anteriormente, así como de menstruación en su momento, digamos, si no contaban con datos, hoy de climaterio o menopausia no lo tenemos, entonces es un gran desafío. Yo soy Milagro, soy periodista, junto a Miriam de Paoli fundamos No Pausa, y si puedo proyectar 2 segundos, digamos, algunas cosas, igual independientemente vamos compartiendo y contándoles para quienes no nos conozcan. Este es un proyecto que nació hace 2 años, confírmenme que se ve ok, que lo pueden ver. Perfecto. ¿Ven bien? Ahí. Se ve perfecto. Perfecto, bárbaro. No Pausa es un proyecto, como bien les decía, que nació hace 2 años y que busca visibilizar y concientizar sobre el climaterio, mal llamada menopausia, y ahora vamos a ver por qué, sobre esta etapa que a nuestro entender está invisibilizada, subrepresentada también, y buscamos desde nuestro lugar y desde nuestro espacio de información hacer que nadie más llegue a esta etapa sin información suficiente para saber cómo atravesarla, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de climaterio y ponemos sobre la mesa la importancia de nombrar las cosas por su nombre, hablamos de que es una etapa de más de 10 años que nos atraviesa, como bien decía Guido, a todas las personas que menstruamos, y son 10 años a partir de los 40-45, en donde las fluctuaciones hormonales y los cambios estrogénicos empiezan a tener un impacto, y lo reducimos y lo invisibilizamos a un solo día de nuestra vida. Es la fecha de esa última menstruación, que es lo que es técnicamente la menopausia. Entonces son 10 años de nuestra biografía menstrual que lo reducimos a un solo día, y digamos, quienes estamos acá sabemos cómo las palabras visibilizan o invisibilizan. Entonces, hablar de menopausia en lugar de climaterio es algo así como decirle vagina a la vulva, ¿no? O sea, para que estemos como sobre la misma línea. Y sobre todo esa etapa no se habla, no hablamos, no hay información. Un poco No Pausa viene a traer eso, a traer información, a traer herramientas para que nadie más la atraviese sin saber dónde buscar esas herramientas, dónde están las alternativas. Y lo que hacemos de nuestro lugar es acompañar y visibilizar esta etapa. Y cuando decimos visibilizar, como les decía, no solo es la cuestión de la etapa y la nueva mirada de la etapa en relación a la biografía menstrual, sino también la sintomatología, ¿no? O sea, son más de 30 síntomas que también son reducidos unos pocos, ¿sí? Porque hablamos de sofocos, apenas se habla de la resequedad vaginal y somos todas unas viejas locas, por así decirlo, pero no hablamos de realmente el impacto que tiene esos cambios y esas fluctuaciones hormonales en nuestra calidad de vida, en nuestras relaciones con el entorno. Y solo para cerrar, digamos, esto era para pasarles y que conozcan, No Pausa, pero sí, desde mi lugar, muchas veces me preguntan por qué estoy acá, ¿no? ¿Por qué con 28 años estoy acá? Y es así, yo menstruo, digamos, voy a dejar de menstruar. Todas aquellas personas que menstruamos vamos a dejar de menstruar. Entonces hay que empezar también a desarraigar esa idea de que informarse tiene que ser un hecho cuando nos está cerca pasar, porque hacemos mucho daño, es la realidad, hacemos mucho daño. Hacemos, por ejemplo, que personas que lo atraviesan no de forma natural, digamos, en Argentina es 50 años, 2 más, 2 menos, 48, 52, aquellas personas que lo atraviesan con una inducción por quimioterapia, por estrés, hay una tendencia a que el climaterio aparezca antes de tiempo, por factores vinculados a la calidad de vida. Aquellas personas que tienen insuficiencia ovárica primaria o prematura, que es la mal llamada menopausia precoz, no encuentran espacios tampoco de acompañamiento, de información, de empatía, ¿no? Lejos de patologizar, ni mucho menos, No Pausa busca informar desde ese lugar. Y acá una frase, y le paso la palabra a Miriam también, pero que es que estamos de alguna forma, hay una razón, una lógica del porqué de la invisibilidad. O sea, vinimos a este universo a ser madres, a maternar, nacimos, y lo pongo entre comillas, ¿no? Entonces hay una lógica sociopatriarcal muy perversa en la idea del por qué esta etapa es finitud, es vejez,
no se habla y está llena de invisibilidad y tabúes y prejuicios. Pero con eso, si no ponemos las cosas sobre la mesa y no hablamos, seguimos perpetuando todos estos prejuicios, seguimos perpetuando todos los estereotipos, ¿no? Y Miri, te paso la palabra para que puedas continuar. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación, gracias a la Defensoría. Gabriela, un honor estar con vos, con la Revolución de las Viejas, que es un proyecto que hemos acompañado muy de cerca, porque me parece que estamos bastante alineados en algo muy importante. El hecho de que sentarnos y hacer que no nos va a pasar, no significa que lo podamos evitar. Como dijo bien Milagros, todo lo que tiene que ver con el universo de dejar de menstruar, todavía es en lo que hemos visto a través de No Pausa, uno de los últimos grandes tabús hasta del feminismo. Tenemos que ver cómo vamos a encarar esa nuestra etapa que va a pasar absolutamente a todas las personas, independiente de su identidad de género, en algún momento de sus vidas. Como dice Gabriela, también de la Revolución de las Viejas. El hecho de que nosotros no miremos cómo vamos a vivir nuestra maturidad no significa que nos vaya a llegar. Tenemos que también hablar de todos nuestros derechos, de toda la información que hasta el momento nos ha sido negada, para que podamos atravesar por todas esas nuevas etapas de una manera informada, de una manera integral, pero también, como dijo muy bien Guido, sin olvidarnos las interseccionalidades que suceden acá. No es lo mismo vivir esa etapa desde nuestras casas, la tranquilidad de nuestro hogar y de posiciones de un poco más de privilegio que las personas que están, por ejemplo, en situación de vulnerabilidad. Desde No Pausa nosotros trabajamos en 5 ejes, que Milagros lo mostró y ahora lo sacó y ahora me pone otra cosita, me está confundiendo, pero bueno, yo sigo acá intentando no perderme acá. Nosotros trabajamos desde 5 ejes de acción, tenemos una red multiplataforma, que estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, tenemos el sitio web, donde hay información gratuita para todas las personas que quieran entender un poco sobre climaterio, sobre menopausia, los síntomas, todas las posibilidades. También tenemos una pata que son talleres que damos a mujeres en situación de vulnerabilidad, y acá usamos la palabra mujeres porque hasta el momento no hemos tenido en nuestros talleres presencia de otras identidades de género, pero estamos pensando en cómo vamos a poder abrir y aumentar a nuestra llegada. Pero básicamente lo que queríamos para cerrar, porque los minutos son escasos y tenemos muchas ganas de escuchar a los otros ponentes, es aprender y empezar a tener más datos para que todo eso que No Pausa está desarrollando en ese momento también venga a responder preguntas para las cuales no tenemos respuesta. Nosotros no sabemos cómo la gran mayoría de las personas están atravesando en ese momento su climaterio y su menopausia. Mucho de lo que tenemos es identificados por inferencia de otros países y de otras regiones que sí han hecho estudios. Entonces se está abriendo acá una oportunidad única de la mano de la Defensoría de empezar a entender realmente cuáles son nuestras necesidades y poder que nuestras respuestas estén mucho más orientadas a responder esas inquietudes y poder llegar a quien realmente se va a beneficiar con esas respuestas. Muchísimas gracias y le paso la palabra. Gracias, Miriam. Gabriela. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el intercambio. A ver, como dice Guido, como dicen las compañeras, la verdad es que nosotros empezamos a charlar y a hablar de todos estos temas hace ya 2 años atrás, en lo que fue efectivamente y sigue siendo una revolución en la que decidimos poner sobre la mesa y hablar de todas estas cosas que en un sentido, en el sentido de la sexualidad, empiezan con la menopausia, en el sentido económico empiezan con la jubilación, ¿no? Todo este territorio inexplorado que hemos dado en llamar vejeces, y que para el sistema capitalista productivista en el cual vivimos, machista y patriarcal, dejamos de ser mujeres y pasamos a ser viejas,
en cuanto a la sexualidad y en cuanto al cuerpo en el momento de la menopausia, en cuanto a la posibilidad de producir y consumir en el momento de la jubilación, y por lo tanto esto lleva y conlleva la idea de la invisibilización, ¿no? O sea, todas nosotras ya no servimos más porque no le servimos al sistema ni para reproducirnos, ni para producir o consumir, y entonces de alguna manera pasamos a ese no lugar donde nadie nos reconoce y pasamos a ser irrelevantes, y creo que tal vez uno de los grandes miedos que tenemos a medida que transcurrimos, ¿no? El hombre y la mujer han buscado diferentes formas de trascendencia, porque tal vez el mayor miedo que tenemos, el mayor temor es la irrelevancia, transitar por esta vida sin dejar nada, y bueno, ese lugar de irrelevancia es el que nos condena tanto la menopausia como la jubilación en el sistema que está basado alrededor del eje de la reproducción y maternar en el caso de la sexualidad, y de producir y consumir en el caso económico. Yo escuchaba a la compañera y hablaba al principio, si me decís a mí, digamos, que el climaterio dura 10 años, no es la sensación que tengo, ni es lo que he atravesado, y entonces me parece que es muy importante poner las voces de las viejas, ¿no? Y que nos, empezar a narrarnos a nosotras mismas, no ocupar el lugar de narrarnos, porque hemos sido narradas durante toda nuestra vida, hemos sido narradas las mujeres, las viejas, las jóvenes, hemos sido narradas por otros, por otras, por otros, y han dicho sobre nosotras cómo éramos, qué teníamos que hacer, de qué manera teníamos que desarrollarnos, y creo que lo que los feminismos nos han traído en los últimos tiempos, y los feminismos populares, y los feminismos que trabajan las intersecciones, obviamente, entre las diferentes edades, situaciones sociales, situaciones de etnia, digamos, ¿no? No es lo mismo una vieja rica que pobre, y no es lo mismo una vieja negra que blanca, y no es lo mismo el momento de la menopausia, ni el momento del climaterio, como no es lo mismo el momento del desarrollo y el momento de la pubertad. Lo que es cierto es que también en base a un tabú que tiene que ver con que el momento de entrar a la pubertad era para otras generaciones el momento de entrar a la sexualidad, y entonces ese momento había que de alguna manera controlarlo más, hablarlo más, digamos, ¿no? Ese momento ha sido para las diferentes iglesias o para los diferentes pensamientos conservadores un momento sobre el que había que estar muy presentes, y nuestras madres y todos han estado ahí mirando cuando menstruábamos, porque a partir de ese momento podíamos quedar embarazadas, y a partir de ese momento podíamos empezar a tener relaciones sexuales. Entonces el momento de la primera menstruación ha sido un momento muy mirado, muy analizado, y de hecho todo nuestro sistema de educación sexual integral está dirigido sobre todo a enseñarnos, advertirnos, mostrarnos qué es lo que va a pasar con nuestra sexualidad a partir de la primera menstruación. Y no hay nada que esté de alguna manera dirigido a contarnos cómo es la sexualidad en general en las diferentes etapas de la vida. Yo creo que lo que las viejas aspiramos es a que la vejez sea otro momento de la vida, en el cual se entra, se sale en diferentes momentos, depende de cada una, depende del lugar que ocupemos territorialmente, colectivamente, comunitariamente, incluso en términos económicos, y que sean lugares y puertas que se abren y que se cierran, y que en muchos casos dejamos abiertas para transitar diferentes etapas, que no son iguales para todas nosotras, obviamente, que cada una tiene su propio relato sobre su propia vida, y que es una construcción que se va a ir formando a medida que vayamos hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Tampoco nosotras creemos que hablar de la menopausia, del climaterio y de la vejez significa que estamos divinas, bárbaras, y seguimos cogiendo todo el tiempo, y es lo único que queremos, y somos deseantes y todo después, y este modelo de la mujer hipersexualizada con una sexualidad juvenil permanentemente, yo digo una sexualidad deportiva, digo a veces como ejemplo, ¿no? Este tipo de sexualidad que se supone que es lo que tenemos que seguir teniendo después de la menopausia porque estamos bárbaras. La verdad es que queremos acompañar los procesos biológicos, los procesos corporales, hacernos cargo de nuestras cuerpos y de los cambios que van teniendo, sin calificar y sin juzgar. O sea, los cambios que tenemos en el climaterio y en la menopausia son cambios que en otros momentos de la vida tenemos en nuestros cuerpos por diferentes razones, por lo que fuera, digamos, porque tenemos cambios en el cuerpo en la niñez, tenemos cambios en el cuerpo en la pubertad, tenemos cambios en el cuerpo si nos embarazamos, si no nos embarazamos, si abortamos, si no abortamos, tenemos cambios cada mes en el cuerpo en el momento de la menstruación, digo, los cambios hormonales, de los días previos y posteriores a la menstruación, digo, ya tenemos que hacernos cargo, digamos, de que eso existe y de que de eso podemos hablar, y que no hay que medicarnos para
para no estar rayadas el día que tenemos algún desequilibrio hormonal. Cambios que tiene también el cuerpo masculino, digamos, sin ninguna duda, pero que siempre en la mujer esos cambios están siendo relacionados con todo aquello con lo que estamos relacionadas las mujeres. Que somos locas, que somos inestables, que somos imposibles de manejar, que somos imposibles de prever, ¿no? Digamos, se ha puesto, se ha calificado los cambios hormonales en la mujer y los cambios en el cuerpo de la mujer como no ha sucedido con los cambios hormonales o con los cambios en el cuerpo de los hombres. Cuando, digo, todas sabemos que y los hombres tienen también otro tipo de sexualidad a partir de determinada edad y otra manera de vivir su sexualidad y otras posibilidades de vivir su sexualidad. Ahora, cuando yo era jovencita, en los 90, y apareció el Viagra, pasó a ser rápidamente casi una cuestión canchera entre los hombres, aún los que no lo necesitaban, tomar el Viagra. Y ninguna tiene, muchas hemos pasado por la situación de saber que estamos saliendo con alguien que toma Viagra antes de la cena, por si después nos vamos a ir juntos. Ahora, las mujeres, saber que podemos acceder a un óvulo o a un lubricante vaginal después de la menopausia es un secreto entre nosotras, que ni siquiera a veces lo compartimos entre amigas, que muchas creemos que si dejamos de ir al ginecólogo, cosa que sucede muchas veces, porque las mujeres creen que después de la menopausia, como ya no quedan embarazadas, no necesitan ir al ginecólogo más que para hacerse la mamografía, en el mejor de los casos, o el papá Nicolau, en el mejor de los casos. Entonces, de esto, y vamos al ginecólogo y nos pregunta, ¿necesita alguna duda, alguna pregunta, necesita algo? Y lo único que nos preocupa es no morirnos de cáncer, digamos, pero no nos preocupa cómo seguir teniendo relaciones sexuales placenteras, plenas y disfrutables, y haciéndonos disfrutar entre nosotras y haciendo disfrutar a los demás. Entonces, estos temas que han sido tabú y que han sido secreto, tienen que ver con que todo lo femenino ha sido tabú y ha sido secreto. Yo me siento absolutamente orgullosa de que este gobierno, y la veo ahí a Ceci, y pienso en Mercedes Alessandro y en todas las compañeras que están haciendo esta campaña enorme con la cuestión menstrual. Yo me gusta comentar a veces que, digo, una vivió su menstruación, digo, en otras épocas, digamos, donde era un secreto, donde era vergonzante, donde si nos manchábamos, esos guardapolvos blancos, y después no sabíamos cómo volver a casa, digamos, y todo ese tipo de situaciones. Y bueno, y pasó el feminismo, y pasó la vida, y uno tiene hijas, y todo se vuelve como mucho más normal y natural, y las escuchas hablar, y todo es mucho más normal y natural. Pero realmente, el día en que cobré dimensión de lo que significaba económicamente la cuestión menstrual, fue en un momento en que mi hija, digamos, tengo una hija y un hijo, decide pasar a usar la copa menstrual, y entonces yo encuentro un montón de tampones y toallitas que habían quedado compradas de almacenamiento, digamos, en el súper, y le digo, ¿qué hago con esto? ¿Lo tiro? Y ella, que militaba en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, me dijo, no, ni se te ocurra, lo llevo al barrio, y dijo, en el barrio la menstruación es un drama, ¿no? Y la idea de, en el barrio la menstruación es un drama, fue como caerme, digo, yo que soy una militante popular, que milité en los barrios toda la vida y todo, nunca había tenido la sensación, claro, en el barrio la menstruación es un drama, porque es carísimo, y así como en los barrios tenemos clarísimo que tenemos que repartir pañales y leche maternizada cuando alguna de las compañeras está embarazada, porque eso sí lo cubrimos y eso sí lo tenemos como un tema a resolver, los pañales del bebé los resolvemos, las toallitas de la compañera no las resolvemos, digamos, y cuestan lo mismo, y tienen el mismo costo económico. Entonces, la idea de la justicia menstrual, que se está trabajando de la manera en que se está trabajando desde el Ministerio, a mí me parece realmente un avance enorme, y creo que todo tiene que ver con todo, y que si hablamos de la justicia menstrual, vamos a hablar también de la justicia en el climaterio y en la menopausia, porque en realidad de lo que estamos hablando es de un mundo donde las mujeres podamos vivir, mujeres, disidencias, les distintas diversidades, podamos vivir cada etapa de la vida de la manera en que querramos vivirla, plenas, con nuestro deseo, con nuestras búsquedas, acompañadas, ¿no? Digo, me parece que son los temas que estamos rompiendo de alguna manera al hablar de estas cuestiones. El tabú sobre la menopausia llega después del tabú sobre la menstruación. Primero no hablábamos de la menstruación, ahora que ya empezamos a hablar de la menstruación, llegó el momento de hablar también de la menopausia, y hace poco me entrevistó un joven que estaba haciendo un documental para National Geographic sobre el tema en el mundo, porque es un tabú, no es un tema argentino, es un tabú en el mundo, digamos, de esos temas
no se habla, porque la mujer sigue siendo pensada para la reproducción, con lo cual cuando termina la reproducción es casi como que empieza a tener, ¿no?, una suerte de minusvalía. Y la idea de que los hombres salen con mujeres más jóvenes tiene que ver también con eso, con que sí, que ellos pueden seguir reproduciéndose y entonces buscan mujeres que puedan seguir reproduciéndose. Entonces, me parece que estamos haciendo un enorme avance poniendo en discusión estos temas. Yo le agradezco muchísimo a Guido y a las compañeras de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires que tengan la vanguardia en estar trabajando sobre estos temas, en llevar adelante con las compañeras de No Pausa esta encuesta, y que podamos entonces empezar realmente a ver de qué manera esta etapa, que por otra parte es la etapa más larga de la vida, nosotros vamos a ser viejas 30, 40 años, ¿cuánto hemos sido adolescentes? ¿Cuánto hemos sido adultos? Bueno, vamos a ser viejas, viejos, viejes, muchísimos años, 30, 40 años, después de la jubilación viene una etapa larguísima, después del ESIC viene una etapa larguísima, hay un momento de redescubrimiento, digamos, ¿no?, de todo. Hemos trabajado y hemos debatido mucho el aborto, y entonces está muy bien decir que parte de la sexualidad después de la menopausia es sacarse de encima el estigma y el miedo de quedar embarazada. Digamos, nosotros pasamos la edad reproductiva pensando, no es que porque existe el aborto, entonces, y no queremos quedar embarazadas, no nos preocupa, no. Digo, no es que tampoco queremos hacer un aborto muchas veces, entonces la verdad es que, digo, nos pasamos la etapa reproductiva cuando queremos planificar de alguna manera nuestra vida y hacernos cargo de nuestro proyecto de vida, teniendo que ver, porque toda la responsabilidad de los embarazos, digámoslo claramente, termina recayendo sobre nosotras. Si nos cuidamos, si no nos cuidamos, abortamos, si no abortamos, digamos, ¿no?, la planificación familiar termina recayendo en decisiones que son decisiones de vida, sobre todo sobre las mujeres. Entonces, digo, después de la menopausia empieza otra etapa, en la cual la sexualidad tiene que ver, y están acá conectadas, veo muchas de las compañeras del grupo DESI, de la Revolución de las Viejas, hemos trabajado mucho y estamos trabajando con el Ministerio de Equidad y Géneros, con Elizabeth Gómez Alcorta y con Estela Díaz en la provincia de Buenos Aires, para tener ESI para adultas, porque la verdad es que esta idea de que solo tienen que recibir educación sexual las pibas jóvenes deja un enorme campo fuera, porque además, entre otras cosas, las mujeres más grandes son las que venimos de generaciones en las cuales de esto no se hablaba. Entonces, la verdad es que muchísimas veces lo que nos pasa es que las compañeras tienen enfermedades de transmisión sexual porque no se cuidan más, porque como no pueden quedar embarazadas, entonces no saben que tienen que cuidarse, o no tienen conocimiento o autoconocimiento del propio cuerpo, o de la posibilidad de la autosatisfacción, o de la posibilidad de llevar adelante el erotismo de la manera en que cada una lo elija. Entonces, también los talleres de educación sexual para adultos me parece que son fundamentales, y que estamos haciendo un trabajo maravilloso en ese sentido, articulando con el Estado. Cada uno de estos pasos es un paso más para correr las fronteras de lo posible en los derechos que venimos ganando en los últimos años, y dejar un mundo y una vida mejor para nosotras también, sobre todo, digamos, para que los años que nos quedan los vivamos con mucha felicidad y disfrute, y para que se rompa un poco este mundo tan basado en la cosmovisión de la producción, del consumo y de la reproducción. Así que les agradezco enormemente que me hayan hecho esta invitación y poder compartir este espacio con ustedes. Gracias, Gabriela, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a esta que es como la parte final de esta actividad, en la cual vamos a poner a disposición de todos, todas, todes, quienes están acá y quienes después visiten las redes sociales de la Defensoría del Pueblo, dos trabajos, dos propuestas que tienen que ver con esta temática. La primera, y por la cual vamos a empezar, es un informe que titulamos Hablemos sobre menopausia, aportes para pensar la primera encuesta sobre climaterio-menopausia. Este informe está compuesto y viene a ser el cuarto, que surge de la primera encuesta de gestión menstrual, que ya fue muy mencionada durante esta jornada. Encuesta que fue destinada a toda la población menstruante, pero que las personas que ya habían dejado de menstruar representaron una población muy pequeña dentro de quienes se animaron a responder. Y precisamente por eso es que decidimos no solamente hacer este informe, sino también hacer esta encuesta. Solamente un porcentaje mínimo de las personas que más menstruaciones pasaron en su vida y que quizás fueron quienes transmitieron a otras generaciones cómo gestionar el sangrado o dónde acceder a la información, no se sintieron convocadas a hablar sobre el tema, así que dijimos, bueno, acá hay un tema vacante, acá hay información que falta, y acá la Defensoría del Pueblo puede cumplir
un rol importante sosteniendo este trabajo que ya venimos haciendo hace más de un año. En ese informe, del que vamos a hablar un poquito ahora, pero que insisto va a estar disponible completo en la web, van a encontrar una primera parte en la cual trabajamos algunos emergentes de las personas que respondieron la encuesta de gestión menstrual ya habiendo atravesado el climaterio o la menopausia, principalmente para saber de qué manera les había llegado la información en el momento de comenzar a atravesar esa etapa, y ahí nos surgieron cuestiones que son fundamentales para poder empezar a pensar y a partir de las cuales empezamos a diagramar esta segunda encuesta sobre climaterio y menopausia, que un poco de la mano de lo que dijeron recién Milagros, Miriam y Gabriela, tienen particularidades, ¿no? Las fuentes de información de las personas que contestaron esta encuesta de gestión menstrual, pero ya no se encontraban menstruando, distan mucho, por ejemplo, de los medios a través de los cuales se informan las personas que todavía no habían empezado a menstruar o que se encontraban en esa etapa de la vida al momento de responder. Y ahí retomo algo que decía al final recién Gabriela. Una de las fuentes que menos es mencionada como fuente de información es la escuela, son los establecimientos educativos. En los establecimientos educativos no se habla sobre climaterio, menopausia. A esa etapa de la vida la información llega en general a través del personal de la salud, personal que sabemos que es clave en esta etapa, pero que muchas veces no está formado o formada para poder transmitir la información de manera completa, de manera consciente, con la posibilidad de que la otra persona tenga opciones para decidir respecto de cómo va a gestionar esa etapa que, como bien se viene diciendo, es muy extensa. Así que bueno, en ese informe además van a encontrar lo que va a comentar Marcela ahora en un minuto nada más, que tiene que ver con los costos económicos. Nosotras la encuesta de gestión menstrual la pensamos desde los costos económicos, pero también desde los costos sociales, desde todo aquello que dejamos de hacer por el solo hecho de tener un cuerpo que menstrua. Ahora el objetivo es saber qué cosas también quizás han tenido que dejar de hacer por el solo hecho de encontrarse en el climaterio y la menopausia. Así que bueno, la intención de este informe es poder tener estos primeros emergentes y que nos guíen, que nos permitan pensar esta encuesta y que nos han permitido pensar esta encuesta para poder tener la mayor cantidad de alcance posible y sobre todo llegar a las personas que realmente nos interesa que contesten esta encuesta, ¿no? Después Yani va a contar al final de qué se trata bien, pero bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Marcela que nos cuente un poquito esta parte de los costos económicos del climaterio y la menopausia. Bueno, hola a todos. La idea del trabajo consistía en poder ver cuánto el gasto de una mujer menopáusica impactaba en el ingreso de esta mujer. Para eso lo primero que hicimos como organismo es ver qué es lo que necesita una mujer menopáusica en esta etapa. Primero que nada van a hacer todos los estudios médicos, lo que corresponde a la medicina. Bueno, ¿qué vamos a tener? Los mismos que la etapa menstruante más la densitometría en este caso. Y por otro lado, todos aquellos otros recursos que necesita la mujer, dependiendo de sus características y cómo atraviesa esta etapa, para poder atravesarla lo mejor posible, que puede ser que tenga que consumir vitamina D, que tenga que consumir estrógeno, que tenga que consumir calcio, etc. Una lista que depende de cada una de estas. Lo que hicimos fue identificar estos dos grandes ítems y poder valorizarlos, darles valor. Una vez que los identificamos y le dimos valor, decidimos armar dos canastas alternativas de consumo. La primera canasta de consumo implica que la mujer menopáusica va a consumir calcio, va a tomar hormonas, que podrían ser tibolona, y va a tomar bivaltronato, que es el retenedor de calcio, que son elementos que algunas mujeres que atraviesan la menopáusica lo necesitan. Eso tiene un costo económico anual de 74.000 pesos. O sea que aquella mujer menopáusica que consuma esta canasta y no tenga obra social necesita destinar 74.000 pesos para su gasto. Si tuviera mutualizada y tuviera IOMA, por ejemplo, categoría C, el costo de esta canasta se disminuye a la mitad. Tomamos otra canasta alternativa, que es un poco más económica, en el caso de que la mujer tomara calcio, que siempre necesitamos, vitamina D, usara lubricante y usara estrógenos locales. En ese caso, la canasta que nosotros pusimos tiene un costo de 40.000 pesos, si no tiene obra social la mujer. ¿Qué pasa? Si tiene IOMA, también categoría C, ese costo se reduce a la mitad. Entonces, por ahí ya tenemos dos canastas alternativas con sus costos respectivos. Ahora, si nosotros queremos ver cómo impacta en el ingreso, ahí tenemos que ver cómo está la distribución del ingreso, es decir, analizar la distribución del ingreso en deciles.
acá hay un punto importante, que es que en el primer decil de la distribución del ingreso, es decir, en aquel primer decil donde menos se gana, el 60% son mujeres y el 30% son hombres. Entonces, además de que encaramos estos costos, en el primer decil de población de las que menos ganan, 60% son mujeres. ¿Cuánto gana anualmente esa mujer? Es decir, los 12 meses de sueldo más su aguinaldo son 52.000 pesos. O sea, esa mujer que está en el primer decil y quisiera consumir la primera canasta que elaboramos, no le alcanza el sueldo de todo el año para poder cubrir sus gastos. Y como segunda alternativa, supongamos que esa misma mujer quisiera acceder a la segunda canasta, gasta de su ingreso anual el 80% solo en gasto de menopausia. Es, bueno, muy elevado. Esto nos muestra que el costo de atravesar la menopausia puede ser alto, depende de las características de cada una. Para mencionar otra cosita y no ser muy extensa, también puede ser que una mujer que esté en un decil quinto, es decir, en una media, donde ahí sí la población de mujer y hombre está más equilibrada, gana 280.000 pesos anuales. Esa mujer sí puede llegar a acceder a estas canastas. Pero hay que tener en cuenta, y muy claro, que la distribución poblacional en los deciles de ingresos es más inequitativa para las mujeres. Estamos más en los deciles más pobres. Y por último, lo último que digo, es que la variación interanual de precios de esta canasta, la primera que hicimos, la canasta del año 2020 a 2021, se incrementó un 101%, explicado básicamente por el aumento en el precio de las hormonas y del ivandronato, que es el retenedor que tenemos que tomar para retener el calcio. Entonces, bueno, este es un panorama muy cortito del contexto y análisis económico de cómo nos impacta nuestro ingreso. Y ahora le doy el paso a nuestra compañera, así puedo explicar después. Gracias. Hola, buenas tardes a todas las personas que están del otro lado. Bueno, yo voy a comentarles un poco en esta última parte que comentaba Meli sobre cómo llegamos al armado de esta encuesta que ya mencionaron más de una vez. Un poco con la idea de seguir concientizando sobre la importancia de contar con información sobre las distintas etapas de la biografía menstrual. Por eso es que lanzamos aquella encuesta de gestión menstrual el año pasado, y teníamos intención de, como dice Meli, muy pocas personas habían participado, ya habían dejado de menstruar de la encuesta. Nos interesaba poder seguir conociendo aspectos sobre esta etapa que no pudimos conseguir en esa primera instancia. Es por eso que elaboramos esta encuesta, y que contamos con la colaboración de las chicas de Menopausa, y que tiene como objetivo principal conocer cómo atravesaron o atraviesan las personas esa transición a la menopausia, que comentaba Mili también, que entendemos que es un solo día de nuestras vidas y que el climaterio, digamos, trasciende ese momento. Entonces nos interesaba conocer cómo justamente se daba esa transición. En este sentido, y para responder un poco a este objetivo, las preguntas apuntan a conocer sobre los síntomas que se presentan en esta etapa, sobre con quiénes hablan de estos temas, porque si bien entendemos, y como decía Meli, muchas personas que atraviesan esa etapa se informan principalmente a través de los profesionales de la salud, pero entendemos que ese acompañamiento y entendimiento tiene que venir desde distintos ámbitos de las personas con las que nos vinculamos y los distintos ámbitos que frecuentamos. Entonces nos parecía importante saber con quiénes hablaban, a través de qué canales se informaban sobre estas cuestiones, si realizaban algún tipo de tratamiento o habían incorporado nuevos hábitos, como los hábitos que escuchamos que se suelen recomendar desde la salud para atravesar esta etapa. Y por supuesto también nos interesaba conocer si la transición a esta etapa había afectado negativamente las relaciones que las personas tienen con su entorno o las relaciones que tienen en los ámbitos que frecuentan. Pero un poco se me viene a la cabeza lo que comentó Mili de sus 28 años. No quisimos agotar solamente la información a este grupo, porque también nos interesa, al igual que con la encuesta de gestión menstrual, conocer cómo llegan las personas a esa etapa,
las personas que todavía no han dejado de menstruar, pero que tienen una edad cercana y que entendemos que nunca es demasiado temprano para informarnos de estos temas, porque como decía Mili, es algo que todas las personas que menstruamos vamos a atravesar en algún momento, entonces es importante ir contando con información para poder elegir de qué manera gestionar esa etapa. Entonces, la convocatoria de la encuesta la ampliamos a personas mayores de 30 años que hayan experimentado o no la menopausia. Así que bueno, los queríamos invitar a todos, todas y todes a que puedan contestar esta encuesta, que para nosotros es muy importante, que es en un formato virtual, que es muy sencilla de responder y puede ser autoadministrada y también puede ser realizada por una persona encuestador o encuestadora. En este sentido, bueno, las delegadas y delegados van a cumplir un rol fundamental porque van a poder hacer llegar este cuestionario a lugares donde si no, no podríamos. Así que bueno, no queda más que invitarlos a todos a completar y esta encuesta a las personas que cumplen con estas características y a quienes no, que colaboren con la difusión, si conocen a alguien o si la pueden subir a las redes, para llegar a esa población que quizás no tiene acceso a los canales que utiliza la institución generalmente para promocionar y difundir estas investigaciones. Así que eso es todo. Bueno, muchas gracias a todos y todas por participar. De nuevo, invitarlos a que completen esta encuesta para nosotros, como decía, como acá es muy importante llegar a tener la mayor cantidad de información posible y también de penetrar a todas las capas sociales, porque bueno, es ahí donde sacaremos los datos más ricos en función de esto. Así que gracias a todos los que participaron hoy, gracias a las expositoras, a No Pausa, a Gaby Cerruti, unas genias totales, siempre predispuestas a empujar estas agendas de género. Así que muchas gracias a todos y todas.